Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros una reunión más, la última sesión de este curso de capacitación. Estamos muy contentos porque ya es la recta final y terminamos toda la capacitación. Hemos aprendido un montón y pues ha sido para nosotros un placer estar con ustedes jueves, martes, jueves y los sábados con ustedes y acompañarlos y aprender también. Entonces, pues de donde sea que ustedes estén, en todos los países que nos ven, yo les doy la más cordial bienvenida. Y pues entonces les vamos a iniciar con nuestra capacitación del día de hoy, recordándoles por favor que las preguntas y observaciones estén escritas en el chat, que por favor puedan revisar las presentaciones cuantas veces ustedes quieran en la página de YouTube, que en la página que se llama Federación Sancaal. Cualquier duda, comunicación, pueden comunicarse directamente conmigo, con Micaela, con el doctor. También recordarles de que por favor los que no me han colaborado con su foto, que por favor me la suban a la carpeta para que podamos tener un bonito recuerdo. Y también les recuerdo que vamos a estar haciendo una carpeta con toda la información que va a ser dada después. Entonces, para que ustedes puedan accesar y seguir aprendiendo. Entonces, pues desde ya les doy la bienvenida y pues empecemos el día de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, último sábado de este tremendo desafío. Y en esta ocasión, para mí es un placer presentar a la doctora Gilma Aleman Laporte. Ella es médica veterinaria graduada de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene una maestría y doctorado en patología experimental y comparada, con énfasis en el bienestar de animales de laboratorio de la Universidad de San Pablo, en Brasil. Actualmente es la veterinaria encargada de los bioterios del Laboratorio de Ensayos Biológicos y el Laboratorio de Docencia en Cirugía en Cáncer de la Universidad de Costa Rica, así como de la empresa Esperatum, CR, y su línea de investigación es en justamente bienestar animal y refinamiento de técnicas experimentales en los animales de laboratorio. Y bueno, Gilma, muchas gracias por estar el día de hoy. Yo sé que es un tremendo esfuerzo también. Para mí es un placer tenerte acá. Muchas gracias por aceptar dar la charla. Así que sin más, vamos a darle la palabra a Gilma y pedirle que comience a presentar. Bueno, para mí es el placer de poder compartir con ustedes, gracias a Micaela y a la doctora Doris, que siempre pues me han considerado pues en este proceso y les agradezco muchísimo y yo con mucho gusto ahí estoy disponible para todos también en algún momento que necesiten del apoyo, pues aquí estamos para apoyarnos entre todos. Hoy vamos a hablar sobre, vamos a ver a dónde compartir, vamos a ver cuál es la presentación. Vamos a ver. Ok, aquí está. Ahí la están viendo. Sí, perfecto, Gilma. Bien. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre lo que son vías de colecta y administración de sustancias que se pueden aplicar en animales de laboratorio, principalmente en roedores. Hoy nos vamos a enfocar en ellos y vamos a hablar un poquito sobre estas técnicas que son tan importantes pues para muchos de los procedimientos experimentales que nosotros hacemos. Bueno, antes que todo, nosotros tenemos que tomar en consideración que todos los animales con los que trabajamos o la mayoría de los animales con los que trabajamos en el laboratorio, principalmente lo que son roedores y lagomorfos, son animales presa en el ambiente. Entonces, natural, digamos, de ellos en su hábitat. Entonces, son animales que tienden a sufrir de mucho estrés cuando están en presencia de un depredador y obviamente son animales que siempre están en alerta y en una disposición de huir en caso de estar en una situación de peligro. Entonces, si nosotros consideramos que realmente, pues cuando nosotros llegamos a la jaula de nuestro animal, ellos no nos conocen, ellos nos van a ver como ese gato o ese animal que los caza de la naturaleza, pues nosotros tenemos que llegar a considerar que pues tenemos que minimizar ese estrés ante la manipulación de ellos. Y esto es muy importante porque siempre que vamos a hacer una colecta, vamos a administrar a un animal muestras, es un proceso bastante estresante.
Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado, tenemos que evitar el estrés al máximo posible, aunque siempre va a haber estrés, disminuirlo lo máximo posible. Refinar nuestras técnicas de manipulación y refinar nuestras técnicas también de colecta. Y fuera de eso también lo ideal es que nosotros tengamos un buen entrenamiento a la hora de hacer todos estos procedimientos para evitar dañar el bienestar de los animales. Consideremos que cuando trabajamos con animales, lo primero que siempre tenemos que pensar es en garantizar su bienestar. Y después tenemos que considerar que ese bienestar va a venir a reflejarse en los resultados de nuestros estudios. Entonces, es muy importante que nunca lo olvidemos cuando estemos trabajando con animales. En línea, ustedes van a poder encontrar muchas opciones de cómo hacer lo que es el muestreo de los animales de laboratorio y cómo aplicar medicamentos. Una de las páginas con las que estuve trabajando con la gente de laboratorio donde yo hice mi doctorado y mi maestría en la Universidad de Sao Paulo, en el Departamento de Patología Experimental y Comparada, tenemos ¿cómo se llama? Un grupo que quiso hacer videos que ahorita están en portugués, pero van a ser luego traducidos al español y vamos a crear una guía en español también para que sea de acceso a toda Latinoamérica. Y la idea es que ustedes puedan observar videos donde se puede aprender a ver las técnicas más utilizadas en los roedores. Y se puede ver pues tanto videos para ratones como para ratas y ahora se está empezando con proyecto con hámster. Entonces ese es un link que a ustedes les puede ayudar para investigar si tienen dudas sobre cómo hacer el manejo en alguna colecta o administración de sustancias. También hay otras páginas que son bien interesantes, como esta, la que se llama RAT, que se llama Research Animal Training. Esta está asociada a la página de NC3Rs, que es la página donde se trabaja, bueno, la agrupación que trabaja básicamente con todo lo que son apoyo hacia lo que es la investigación y la innovación en lo que son las 3 R's, que ya ustedes las han escuchado durante todo este curso. Y en esta página también, estas están en inglés, se encuentra una sección de administración de sustancias. Entonces, nosotros tenemos muchos medios en los cuales nosotros podemos accesar información sobre si tenemos dudas o si tenemos pues básicamente una inquietud de cómo hacer la técnica de la forma más correcta. Obviamente ver un video pues te va a dar una guía, hacer la práctica va a ser diferente, pero entonces en ese caso nos tenemos que apoyar de gente que ya tenga experiencia para que nos explique bien la técnica y hacerla en el momento. Entonces, antes de empezar a hablar un poco sobre la colecta y eso, vamos a hablar de la manipulación de lo que son roedores de laboratorio. Vamos a comenzar primero con los ratones porque son los animalitos que más se utilizan. Y bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque siempre que vamos a colectar un animal, sangre, o vamos a hacer una administración de medicamentos, tenemos que saber manipular el animal de forma adecuada. En un pasado, pues básicamente lo que hacía la mayoría, y hacemos todavía la mayoría de investigadores, es hacer la colecta del animal de la jaula por medio de la cola. En algunos laboratorios utilizaban pinzas para evitar el contacto directo con el animal. Otras personas lo hacen con los dedos. Y bueno, si digamos solo vamos a transportar el animal en una distancia corta, entonces básicamente lo que se hacía tradicionalmente es colectar el animal de la base de la cola y trasladarlo así guindadito de la cola de un lado a otro en una distancia corta. Si ya teníamos que hacer un traslado más extenso, entonces muchas personas lo que hacían es ponérselo en la mano y llevar el animal siempre agarrado a la cola. El problema es que se ha visto que estas técnicas no tienen como una validez científica y se han hecho más estudios en los cuales se ha encontrado que este tipo de manipulación puede ser de mucho estrés para el ratón, porque básicamente los ratones sí, obviamente van a querer huir y se sienten muy estresados en este tipo de manipulaciones porque sienten como que se los está agarrando pues el depredador y bueno, al final de cuentas se han creado con
con estudios mejores técnicas que se han comprobado con pruebas de comportamiento que ayudan a que el animal no se estrese tanto. Entonces de ahí esta organización de la NC3Rs en conjunto con esta universidad crearon un tutorial que viene a innovar y a refinar las técnicas de cómo manipular los ratones en estos casos. Entonces, pues se crearon varias técnicas, como por ejemplo el método del túnel, que es utilizar un acrílico tubular, ¿cómo se llama? Un tubo acrílico o un tubo de algún material que no sea tóxico para los ratones, inclusive puede ser hasta de cartón, y uno puede utilizar ese tubo para introducir el animal dentro del tubo y evitar con eso estarlo agarrando de la cola. La técnica básicamente es, bueno, este tubo inclusive puede servir de enriquecimiento ambiental, entonces uno lo puede dejar en la jaulita de ellos y ellos pueden utilizarlo para esconderse y para permanecer dentro de él. Y luego de esto, a la hora del cambio o a la hora de colectar un animal para trasladarlo de un lugar a otro, lo que se puede hacer es simplemente agarrar el túnel y tratar de dirigir la boca del túnel del tubo hacia donde se encuentra el ratón y, como por decirlo así, prisionarlo contra uno de los bordes de la caja. Entonces el animal, por consecuencia, va a querer ingresar para protegerse dentro del tubo y entonces con eso normalmente uno puede trasladar el animal. La ventaja de que el tubo sea transparente es que te permite poder examinar el animal en todos los ángulos sin tener que tocarlo. Si es de otro color, pues oscuro, o si es opaco, o si es de cartón, pues eso va a impedir, pero por lo menos te sirve transportar el animal para evitar estarlo manipulando. Una vez que ya vas a llegar al lugar donde lo vas a colocar nuevamente, simplemente se desliza el animal doblando el tubo hacia un ángulo que permita que el animal salga de él. Y así uno evita el contacto directo con los animales. Este método se ha determinado que sirve mucho para lo que es cambio de cajas, que una de las situaciones que ellos hablaban mucho es que hay gente que tiene un poco de miedo de utilizar esta metodología porque pensaban que iban a demorar más, pero los animales tienden a entrar fácilmente en el tubo, entonces no se demora tanto. Sirve para revisar los animales si se utilizan tubos transparentes y también para trasladar los animales a áreas donde se van a realizar procedimientos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una imagen donde se va a colocar el ratoncito en una cámara de inducción de anestesia inhalatoria. También se puede utilizar para lo que es para llevar el animal para lo que es administración de medicamentos, para colectar muestras, entre otras. Las ventajas que tiene este método es que el animal no va a tener contacto con la persona, entonces ese contacto mínimo va a hacer que se disminuya el estrés del animal. Reducimos, por ende, con esa disminución de contacto, los riesgos de mordedura. Nos permite revisar el animal si los tubos son transparentes de forma más sencilla, sin tener que manipular el animal. Y fuera de eso, esta metodología hace que el animal se habitúe de forma fácil. O sea, no es una metodología que cuesta mucho. Los animales, si uno los traslada así, normalmente se adaptan muy rápido a esa manipulación, entonces entran muy fácilmente después en el túnel. Entonces, existe otro método que también se ha sugerido, que es cuando no tenemos tubos en nuestro bioterio para trabajar con los roedores, es el utilizar nuestras manos también, pero hacerlo en forma de concha. Entonces, básicamente lo que se hace es poner las manos en estas disposiciones para que el animal, con nosotros acercando las manos hacia el animal, se quiera introducir él propiamente con su voluntad dentro de ellas. Entonces uno lo empieza también como a arrinconar hacia una esquina, el animal ingresa en las manos y luego uno lo puede simplemente encerrar entre ambas manos. Eso va a hacer que el animal se tranquilice porque es un espacio donde va a estar oscuro y luego de eso, pues uno puede trasladar el animal así entre las dos manos. Esta es una metodología
que digamos necesita un poquito de entrenamiento. Se dice que por lo menos hay que mantener las primeras 2 o 3 veces que se practica 20 segundos al ratoncito dentro de las manos para que él sienta que no es que lo vamos a comer ni que le vamos a hacer algún daño. Y ya después de eso, las siguientes ocasiones uno puede hacer la metodología con mucha facilidad y el animal se adapta fácilmente a esto. Entonces con esto simplemente no le estamos agarrando de la cola, no le estamos guindando una extremidad de él, sino que simplemente lo estamos tomando de todo su cuerpo y eso genera que el animal esté más tranquilo. Todas estas metodologías están dentro de estos links que quedarán ahí, si no después se los puedo mandar para que los puedan accesar. Por último, también tenemos que el método de restricción, ya ahí sí es importante considerar cómo debemos hacerlo, porque el asunto es que conforme los ratones vamos a hacer la colecta, vamos a hacer la administración o la colecta de muestras, tenemos que saberlos manipular de forma adecuada. Básicamente para evitar accidentes con el animal y accidentes con nosotros mismos. Entonces, una de las formas es ponerlo en una gradilla, dejar que el animal camine un poco y luego uno lo estira un poquito y lo que hace es que con 3 dedos, aquí se está haciendo con 2, pero realmente debería ser con 3 dedos, uno lo que hace es estirar la piel del cuello del animal para poderlo sostener de esta forma. Esta metodología lo que nos va a permitir es restringir el animal de forma que no mueva la cabeza para los lados y nos pueda morder y así podamos inmovilizarlo para hacer las diferentes técnicas de colecta o administración de medicamentos. En el caso de las ratas, la manipulación es más sencilla. En este caso, el tubo se puede utilizar. De hecho, en el bioterio que nosotros tenemos en el laboratorio de ensayos biológicos, nosotros trabajamos con ratas y yo he hecho prácticas con el mismo tubo donde las mismas ratas ellas se introducen dentro del tubo y a ellas les gusta meterse ahí y uno las puede trasladar igual de jaula en jaula y se quedan tranquilas dentro del tubo. Lo que yo hago es que trato de que para que no se caigan, las agarro el tubo, como ya son más pesadas, lo agarro de 2 lados y lo traslado así, inclusive uno le puede cerrar un poquito una de las boquillas para que no quieran salirse de él. Obviamente el tubo tiene que tener unas dimensiones adecuadas para que el animal pueda ingresar y no se vaya a caer. Otra de las formas es manipularlo con tomándolo del tórax. Yo no recomiendo en lo que son ratas la manipulación de la rata agarrándola de la cola, porque es un método muy estresante para el animal. Estos animales son muy pesados. Entonces, primero, si por ejemplo, como en esta figura, vemos que están tomándolo, no siquiera no lo están agarrando de la base de la cola, sino que desde un punto más hacia arriba de la cola, el peso del animal puede llevar a que se pueda mover mucho y se pueda quebrar las vértebras. Y fuera de eso, por ser tan pesados, ellos no se sientan tan confortables. Entonces, idealmente, si no hay forma de manipularlo con el tubo, se pueden agarrar del torso y pueden trasladarse jaula en jaula. Si ya hay que trasladarlos a espacios más, digamos, a lugares más distantes, entonces uno puede utilizar el antebrazo para apoyar el animal y ahí el animal pues se va a quedar más tranquilo. Siempre que vayamos a trabajar con animales de laboratorio y vayamos a hacer algún experimento, antes de todo lo que vayamos a hacer, es importantísimo la habituación del animal al investigador. Y esto lo digo porque si nosotros no habituamos el animal, el hacer este tipo de manipulaciones va a ser igualmente muy estresante para el animal. En cambio, si uno lo empieza a manipular unos días antes, el animal se va adaptando a la persona que va a trabajar con ellos. Y entonces, cuando uno lo manipule, ya no van a gritar, ya no van a tratar de morder, van a estar más tranquilos. E inclusive uno puede practicar algunas poses que se pueden utilizar para lo que es la administración y colecta de muestras. Y en el momento del procedimiento ya los animales van a saber a lo que van y probablemente no se estresen tanto como si nunca hubieran experimentado esa situación. ¿Cómo se restringe entonces una rata para poder hacer ciertas metodologías de colecta y administración? Bueno, una de las formas que se utiliza es
restringir el cuello del animal utilizando los dedos de la mano, casi que todos los dedos de la mano. Entonces lo que hacemos es poner el dedo, el dedo gordito y lo que es el índice y el dedo del medio se ponen alrededor del cuello y el otro dedo que nos sobra, el anular, se mantiene detrás del otro miembro, del animal. Entonces, si vemos, abrazamos completamente el animal restringiendo el cuello. Esto va a impedir que el animal se ahorque y fuera de eso nos va a permitir que el animal se mantenga bastante restringido. Obviamente van a quedar las patas de atrás sin haberse agarrado, entonces necesitamos de una segunda mano para poderlos agarrar y aquí tenemos que tener el cuidado de evitar agarrar las patas muy hacia la distal, sino tratar de agarrarlas lo más cercano al cuerpo del animal, utilizando 2 dedos para poner las patitas traseras entre los dedos. Entonces, la ideal es que con esta mano también restringamos la cola porque la cola se puede mover y con eso ya tenemos un animal bien restringido. Igual en ratas más pequeñitas se puede hacer la misma metodología que se hace con ratones, estirando la piel del dorso para evitar que la rata se mueva. Sin embargo, gente con manos pequeñas o gente que tiene ratas muy grandes o que trabaja con ratas muy grandes y la mano también es pequeña o no tiene tanta fuerza en la mano, esta metodología yo no la recomiendo. Prefiero trabajar así con esta metodología para evitar que la ratica se estrese mucho. Igual no me gusta mucho esta metodología porque las ratas se estresan más. Una de las formas que podemos utilizar para restringir tanto en ratas como en ratones los animales para, por ejemplo, hacer colecta de muestras de la cola o de las patas traseras es utilizar algunos equipos que tengamos en nuestro propio laboratorio. Hay obviamente equipos de restricción ya especializados para eso, pero si digamos estamos en Latinoamérica y no tenemos dinero, podemos utilizar algunas cosas caseras que nos puedan permitir pues restringir los animales de forma más adecuada. Por ejemplo, en ratas pequeñas o en ratones, se pueden utilizar lo que son los tubos Falcon, que se le corta el piquito aquí en la frente para que puedan respirar y uno puede meter el animal dentro de Inclusive a la tapa se le puede hacer un huequito y entonces con eso se puede cerrar y sacar la cola por la tapita. Entonces puede quedar el animal en esta forma. Existen, como les dije, los equipos que ya están especializados y hechos ya por empresas que se dedican a dispositivos de animales de laboratorio que tienen diferentes tamaños dependiendo del tamaño del animal y se pueden utilizar. Sin embargo, si hay alguna situación en la que no hay recursos para tenerlo, pues esta es una opción. La del tubo Falcon es una opción. Otra opción que a mí me ha gustado más que la del Falcon porque, digamos, y principalmente para ratas, y le permite a uno que el animal no se estrese tanto porque es un poquito más suavecito, es utilizar mangas pasteleras de plástico. Estas nada más se le corta igual la puntica para poder dejar que el animal pueda respirar y uno puede inclusive dejar que el animal se meta solo. Una vez dentro, uno nada más le pone una para dejar la cola afuerita, se le puede poner un broche para que de estos que se utilizan en el pan para que se quede bien amarrado y el animal no se mueva. Y este tipo de restricción nos permite lo que son colectas, por ejemplo, de muestras de sangre de la cola o para también hacer algún procedimiento a nivel de la cola de administración. ¿Qué nos garantiza a nosotros hacer una buena manipulación de los animales? Pues nos evita accidentes, tanto para nosotros mismos, como es una mordedura de un animal, como para el animal, que muchas veces por la mala manipulación pueden ocurrir accidentes como los clásicos de que se rompen las uñas los ratones y las ratas, y eso puede llegar a ser doloroso para el animal y precisan de ya un tratamiento, pues hay que estarlos vigilando para que no tengan tanto dolor. Entonces, en este caso, pues yo recomiendo trabajar con las mejores metodologías para evitar que los animales se maltraten. También, si tenemos un animal bien restringido, podemos evitar algunos accidentes propios, como que estemos muy distraídos y nos podamos inclusive inyectar sin querer o
o a punzarnos con las mismas agujas con las que estamos aplicando los medicamentos, porque tal vez estamos distraídos, no nos fijamos y si el animal no se mueve, nos podamos punzar. Entonces siempre la manipulación adecuada va a llevar a un mejor resultado. Entonces, ahora ya habiendo hablado un poco de cómo manipular y cómo restringir a los animales antes de la administración de medicamentos y la colecta de ellos, vamos a hablar de cada uno. Entonces, hoy vamos a empezar con la vía de administración de medicamentos. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para poder administrar un medicamento? Bueno, primero que todo, tenemos que analizar qué sustancia vamos a aplicar en el animal. Esto es muy importante porque cada sustancia que se aplique puede tener características diferentes. Entonces, dependiendo de esas características, así va a ser determinada la vía por la cual vamos a aplicar el medicamento. Entonces, por ejemplo, existen medicamentos que son muy viscosos, que no se pueden aplicar en ciertas vías porque pueden ser muy irritantes o no son aceptables. Por ejemplo, por la vía endovenosa a veces no se pueden aplicar ciertos productos porque puede generar un émbolo, entonces en ese caso se aplican solo por vía intramuscular. También dependiendo de si el producto es lipo o hidrosoluble, si el producto es muy básico o ácido. Entonces, igualmente, las sustancias y por lo menos lo que son los medicamentos ya tienen normalmente dentro del frasco las vías de administración que son más adecuadas. Entonces uno debería seguir siempre las indicaciones del mismo medicamento que uno va a utilizar, y si es ya un fármaco extra, uno tiene que investigar en la literatura cuáles han sido las formas más adecuadas para administrar estos medicamentos y si no han habido reacciones adversas a eso. Tenemos que considerar la tasa de absorción del medicamento porque dependiendo de la vía, la absorción va a ser diferente. Y esto es importante también para la rapidez con la que queremos que actúe el medicamento. Por ejemplo, si vamos a trabajar con anestesia, nosotros tenemos que buscar vías que sean de absorción o que no tengan absorción, ¿verdad? Como por ejemplo la vía endovenosa. Simplemente cuando uno aplica medicamentos por vía endovenosa, pues esos llegan directamente ya a los órganos donde queremos que hagan efecto. Entonces no hay necesidad de absorción. La absorción se da cuando el medicamento tiene que pasar por diferentes membranas para llegar a la circulación. Entonces, si digamos, por ejemplo, en el caso de roedores, no podemos aplicar medicamentos endovenosos porque es muy difícil. Entonces tenemos que buscar las vías de absorción, las vías cuya absorción sea más rápida para una medicación anestésica. En este caso, la que tiene mayor rapidez es la intraperitoneal, por eso es la que más utilizamos. Luego también tenemos que considerar si el medicamento puede generar irritación. Entonces, en ese caso, muchas veces hay que considerar si grandes volúmenes pueden generar una irritación mayor. Entonces, a veces se distribuye el medicamento en 2 sitios de inyección. Y si es muy irritante, pues hay que considerarlo porque eso puede generar molestia para el animal. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta. Y si la inyección que se va a aplicar es única o infusión continua. O sea que si se va a aplicar una sola vez, si se va a aplicar ya por vía endovenosa, que si se va a mantener, o si vas a tener que aplicar por varias veces, entonces en ese caso escoger diferentes lugares por donde vos vas a tener que estar aplicando para no tener que siempre herir una misma zona. Bueno, también para poder escoger la vía de administración tenemos que saber cuál es el modelo animal con el que vamos a trabajar y determinar si ese modelo es el ideal para ese experimento, si vamos a hacer utilización de ciertos medicamentos y ciertas vías de administración. Entonces ahí consideramos pues obviamente la especie, porque no es lo mismo trabajar con un cerdo que trabajar con un ratoncito. Cada animal tiene lo suyo y pues obviamente entre más grande la administración es más sencilla relativamente. La edad, no vamos a tener metabolismos diferentes dependiendo de la edad del animal. A veces los animales que son más jóvenes, como lo que son las crías,
o lo que son los animales ya viejitos, como animales que están por encima del año, en el caso de roedores, pues obviamente los metabolismos van a estar totalmente diferentes a animales jóvenes de entre 8 y 12 semanas, que son los usuales que se utilizan en experimentación. Y obviamente hay que considerar que si vamos a administrar un medicamento, pues el metabolismo de ese medicamento va a ser muy diferente en esas edades extremas. Entonces, lo ideal es que siempre se considere cuál es la mejor edad para ese experimento, para que no haya tal vez alteraciones en los resultados. El peso del animal es súper importante porque dependiendo del peso, pues así tenemos que calcular las dosis que vamos a aplicar. Entonces también tenemos que ver si hay necesidad de dilución de los medicamentos, porque a veces los medicamentos están creados para especies más grandes. Por ejemplo, los que son medicamentos de uso veterinario, la mayoría fueron creados ya sea para perros o gatos o para bovinos y equinos y cerdos. Entonces no piensan exactamente, aunque hay algunos productores ya en Estados Unidos que sí producen cosas específicamente para animales de laboratorio, pero la mayoría de los productos que tenemos acceso en Latinoamérica no son para roedores ni para lagomorfos. Entonces, en ese caso, tenemos que saber muy bien cuál es el peso de nuestro animal y saber si necesitamos diluir los medicamentos, porque a veces las dosis que tenemos que aplicar son tan chiquititas que en una jeringa no son posibles. El sexo, obviamente, también tenemos que considerarlo, porque las hembras y los machos son diferentes en metabolismo. Las hembras tienen su ciclo estral, entonces eso puede generar que las hormonas puedan alterar los resultados y eso pueda tener, digamos, un mismo medicamento pueda tener reacciones diferentes dependiendo del sexo. Entonces es muy importante considerarlo. Hoy día pues se habla de trabajar siempre con ambos sexos para evitar ese problema de que solo se trabajó con un sexo. Entonces siempre es importante considerar ambos. Y como les decía, es importante que dentro del modelo animal, el animal ya haya estado en habituación con, en la persona y ya haya sido entrenado con la persona que va a ser administrado el medicamento. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer una aplicación, por ejemplo, un medicamento por vía intraperitoneal en su experimento, entonces los días de habituación donde ustedes van a ingresar al bioterio días antes de empezar el experimento para que los animales se habitúen a su olor, a su presencia, a su manipulación, en esos días ustedes pueden también inclusive, cuando ya los animales estén más tranquilos en la presencia de ustedes ya pueden entrenar, digamos, los movimientos que harían, por ejemplo, para poder hacer una aplicación intraperitoneal. Entonces ustedes pueden empezar a agarrar el animal y voltearlo y hacer que el animal empiece a ver que ese movimiento no le va a generar gran estrés. Entonces ya cuando el animal llega al experimento y ustedes lo voltean, ya el animal ya sabe a lo que va, entonces va a estar más tranquilo. Es muy importante, y esto yo creo que es de las cosas más importantes, es cuánta droga ustedes van a administrar, pueden administrar en un animal. Y esto es importante para la sección del modelo animal, porque a veces queremos administrar 10 mililitros en un ratón, y eso no es posible, porque los ratones son muy pequeños. Entonces, en ese caso, tal vez o hay que adaptar el volumen máximo que podemos aplicar en los animales, o tenemos que cambiar de modelo animal porque simplemente no podemos aplicar ciertas cantidades de volúmenes en animales tan pequeños. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la vía, entonces el volumen máximo es diferente. Por ejemplo, en las ratas, por vía oral uno puede aplicar hasta 3 ml. Esto está basado en la capacidad gástrica que tiene ese animal de tener medicamentos. En el ratón es mucho menor, solo es medio mililitro es lo que se puede administrar. En el hámster más o menos 1,5. Y así sucesivamente por cada vía. ¿Por qué no se utiliza tanto la vía intramuscular y la vía intravenosa en ratones y ratas? Porque básicamente los volúmenes que tenemos que aplicar son muy pequeñitos y a veces los medicamentos necesitamos poner volúmenes un poco más altos. Fuera de eso, la vía de acceso de la intravenosa
es muy difícil en ratones y en ratas. Y en hámster casi que es imposible porque no tiene cola. Entonces, y esa es la vía por la que más se utiliza la vía endovenosa. Entonces, es un poco complicado. Entonces, ahí la más utilizada es la intraperitoneal, porque si ven, son volúmenes que se pueden, es un área donde ustedes pueden poner volúmenes más grandes y la absorción es bastante rápida de los medicamentos. Entonces, como vías de administración tenemos dos tipos de vías, las enterales y las parenterales. La vía enteral es la vía que utiliza el sistema gastrointestinal para la administración de medicamentos. Entonces, en este caso, pues tenemos varias metodologías que podemos hacer uso, como es la canulación, la utilización de medicamentos, o sea, aplicación de medicamentos de agua o alimento o de la ingesta por vía voluntaria del animal o por la vía rectal. También tenemos las vías parenterales, que es cuando ya no se trabaja con el tracto gastrointestinal, sino que tenemos diferentes vías de administración como la subcutánea, la intraperitoneal, la intramuscular, la intravenosa, la intradérmica, la intracraniana y la tópica. Estas son todas las vías en donde el sistema gastrointestinal no es utilizado, como les decía. Entonces, cuando vamos a hacer una administración de medicamentos, lo primero que tenemos es que tenemos que tener un entrenamiento. Y ese entrenamiento tiene que ser dado por alguien que tenga mucha experiencia en eso. Entonces, hay gente que le gusta practicar mucho en ciertos cursos lo que es la administración de medicamentos. Yo lo que les recomiendo es que siempre empiecen haciendo el entrenamiento, si es posible, para también refinar y reemplazar, haciendo el entrenamiento primero con cadáveres, si es posible, o con maniquís, si hay el dinero, porque también los maniquís son un poco caros. Pero esa es una de las formas de evitar el uso de animales en ausencia. Luego de eso, cuando ya tenemos algún entrenamiento, ya con seres, con individuos ex vivo, por decir así, o con cosas ex vivo que no van a generar maltrato animal y ya tenemos algún adiestramiento para evitar, una habilidad para evitar maltratar tanto el animal, ya podemos ir al animal en vivo. Lo ideal es que los entrenamientos se hagan en días antes del experimento, para que usted tenga fresco los conocimientos. El problema de hacer, digamos, tal vez un entrenamiento mucho tiempo antes, es que pues llega el momento de que tal vez vos hiciste tal vez una técnica hace meses o hace años, y cuando ya llega el momento que vas a hacer el experimento, pues ya te olvidó la técnica. Entonces tenés que volver a entrenar y utilizar más animales para eso. Entonces lo ideal es que el entrenamiento sea en un momento cercano al experimento y que estés fresco en los conocimientos, para que cuando ya llegues al momento del experimento ya tengas la mano y pues la habilidad más fácil para hacer lo que es la administración de medicamentos. Como les dije, el pesaje de los animales es indispensable, porque los roedores pues pesan poquito, y principalmente los ratones, y una mala, si uno no pesa y digamos hace como un cálculo general y dice, le voy a poner a todos los ratones la misma dosis porque pienso que los animales tienen un rango de tal a tal peso, pues el problema es que podemos estar subdosificando o sobredosificando animales que no estén dentro de ese rango. Y aunque sea un rango pequeño, a veces para un ratón, que es un animal tan pequeño, 5 gramos hace una gran diferencia. Entonces, entre las dosis. Entonces, es importante que siempre tengamos un pesaje del animal, saber exactamente cuánto pesa, y cada animal que tenga su propia dosis. Y se aplique la dosis correspondiente a él. Siempre es importante utilizar agujas y jeringas estériles. ¿Qué pasa? Que muchas veces para ahorrar dinero, nosotros reutilizamos agujas o jeringas entre animal y animal. El problema de hacer eso es, uno, que cada aguja, si se usa varias veces, cada vez que vos inyectas el animal con eso, inclusive cuando colectas el medicamento, ya el aguja está perdiendo filo y ella va a empezar a tener una degradación. Las agujas fueron hechas solamente para un uso. Entonces, inclusive en uso humano, lo que hacen es que colectan la muestra colectan el medicamento con una aguja,
e inyectan, quitan esa aguja y ponen una nueva. Obviamente esto pues muchas veces en nuestros medios es impráctico, pero por lo menos las agujas solo deberían ser para colectar la muestra y para aplicar en los animales una vez. Nunca se debería reutilizar una aguja entre animal y animal. Primero porque se puede haber este desgaste y segundo porque hay una contaminación entre animales. El usar jeringas también repetidas solamente se podría hacer y ya solamente porque no tenemos recursos cuando es el mismo producto entre animal y animal. Y el problema de esto es que si por alguna razón tenemos que estar recargando medicamentos, el problema es que ya al estar aplicando y nosotros a veces tenemos que retraer el émbolo, ya pueden venir bacterias de cada animal, contaminamos el producto y fuera de eso también podemos contaminar los animales si digamos tienen alguna enfermedad entre animal y animal. Entonces lo ideal es que fuera una aguja y una jeringa por animal para aplicar cada medicamento. Siempre es recomendable que antes de la aplicación de medicamentos siempre limpiemos el área donde vamos a hacer la inyección. Y esto es importantísimo porque la piel de los animales está cargada de bacterias. Entonces, si no limpiamos y limpiamos con un algodón donde hacemos eliminación por fricción de ese tipo de bacterias con alcohol o con algún tipo de alguna sustancia antiséptica como clorexidina también, entonces lo que podemos hacer es que a la hora de inyectar al animal sin limpiar previamente podemos contaminar el área de inyección y eso puede generar infecciones, abscesos, entre otros, que puede hacer que se alteren nuestros resultados. Entonces, este es un paso que no podemos obviar. Yo también recomiendo cuando estamos trabajando con viales de medicamentos que son de utilización de varias utilizaciones, porque los medicamentos humanos muchas veces vienen en ampollas. Pero en el caso de roedores, de animales, normalmente vienen en frascos de multiusos, donde uno coge varias dosis. Entonces, lo ideal es siempre limpiar la tapita del medicamento antes de su primer uso, porque pues, esa tapita no se cubre y en el hulito ese donde uno saca el medicamento no se cubre y eso queda expuesto al ambiente. Entonces ahí puede caer polvo y partículas que pueden contaminar el medicamento cada vez que metemos la aguja. Entonces lo ideal es siempre limpiar un poquito la tapita con algodón y alcohol. A mayor volumen, también tenemos que considerar que los animales, entre más volumen, una absorción más lenta. Entonces es importante evitar que esta absorción, o sea, evitar meterle mucho medicamento en una sola área porque eso puede generar problemas en el animal. En caso de volúmenes altos se puede utilizar varios sitios de inyección para evitar que se absorba muy lentamente. Y hay que considerar el ciclo circadiano de los animales. No es lo mismo trabajar en las mañanas que en las tardes, porque el metabolismo de cada animal va a ser diferente. Entonces, en esos casos sí les recomiendo que por favor traten de evitar trabajar en diferentes horarios porque todos los ciclos de los animales pueden ser diferentes dependiendo de la hora. Entonces vamos a entrar en los diferentes vías de administración que se pueden utilizar. Como les dije, pues una de las vías centrales es la canulación. Esta es una vía que se utiliza mucho cuando queremos dar una dosificación por vía oral de medicamentos en una dosis específica, un volumen específico. Y no queremos que haya desperdicio. Entonces, para eso hay dispositivos que llamamos cánulas, que existen las cánulas rectas y las cánulas de forma curva. Y estas están especializadas para poder entrar dentro de la boca del animal y poder llegar hasta el sistema digestivo hacia el estómago, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que uno hace es restringir bien el animal para evitar que se mueva, porque si se mueve puede haber una ruptura del esófago y eso puede ser muy doloroso y fuera de eso va a matar al animal. Entonces, en ese caso tenemos que saber hacer la técnica muy bien desde antes. De ahí, nosotros también podemos hacer una medición para ver cuál es la cánula más adecuada según el tamaño. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es agarrar la cánula que queremos escoger,
Ya hay cánulas especializadas para ratones y para ratas, entonces uno puede pues comprar las especializadas para eso. Y si queremos tenerla, comprobar si es la cánula adecuada, lo que hacemos es ponerla al frente al animal y calculamos que la puntica vaya a estar cerquita, o sea, que la cánula tenga una distancia suficiente desde la boca hasta donde se supone estaría el estómago, que normalmente se encuentra por debajo de las costillas del animal. Normalmente el estómago se va a encontrar del lado izquierdo del animal. Entonces, más o menos, uno así puede calcular que de verdad la cánula llegue casi que a la boca del estómago. Estas cánulas normalmente tienen un borde redondeado. Eso va a evitar que con la punta pudiera lesionar y romper el esófago y pues el estómago, que son las zonas donde vas a pasar. Para poder hacer la canulación hay que considerar la dosis, ¿verdad? Como les decía, los ratones solo medio mililitro se le puede administrar, los ratas más o menos de 2 a 3 mililitros, los cobayos 3 mililitros y los conejos puede estar 20 mililitros. Por vía oral también podemos administrar medicamentos que serían medicamentos que se pueden aplicar en el agua. También pueden haber medicamentos que se mezclan dentro de la comida y también tenemos medicamentos que se pueden dar por vía de ingesta voluntaria. Hay gente que, bueno, ha reportado el uso, por ejemplo, de la Nutella, es una opción que reportan en los estudios, donde, digamos, uno puede aplicar el medicamento dentro de la Nutella o sustancias que son de sabores que les gustan a los animales. Y entonces con eso pueden administrarse y entrenarse al animal para que ellos lo consuman de forma voluntaria. Esto se puede aplicar ya sea por jeringa o dejarle al animal una gelatina con un saborizante y dentro de la gelatina se le aplica el medicamento. La idea es que se evite que el animal tenga que ser manipulado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, la ventaja es que con esto uno no manipula al animal y el animal, pues, si se aplica en sustancias que son de gran gusto para ellos y que ya ellos hayan estado expuestos previamente, porque para eso necesitan un entrenamiento, entonces la van a consumir tal vez con más facilidad. Las desventajas es, por ejemplo, en el agua, y bueno, y con los otros medicamentos, es que después de una cirugía, por ejemplo, procedimientos dolorosos que hayan sido sometidos, los animales tienden a estar más quietos y comen menos. Entonces, puede ser que no se consuma la totalidad del medicamento que queremos. Si es en el agua, a veces inclusive si el medicamento es de sabor, de un sabor amargo o un sabor que no les gusta, ellos van a dejar de tomar agua, entonces se pueden deshidratar y fuera de eso no van a consumir el medicamento. Entonces el agua no es la mejor opción, lo mejor es hacerlo con productos. El producto de la Nutella tiene gran controversia porque es un medicamento, una sustancia que la Nutella o las cosas de avellana tienen mucho azúcar. Entonces eso hace que animales, si se va a dar un tratamiento subcrónico, crónico, esto puede generar alteraciones en el peso del animal, puede alterar pues nutricionalmente el animal y la parte de la glucosa pues se puede alterar. Entonces si hay una necesidad de darlo por mucho tiempo, no es lo más adecuado. En ese caso pues hay otras opciones donde uno puede generar sustancias que tengan un buen sabor con no tanta cantidad de azúcar y que puedan ser también aceptadas por los animales en esa forma. También ahora a nivel mundial, pues hay empresas que generan ya geles que también pues uno puede mandar a traer a Estados Unidos, por ejemplo, que ya traen pues las medidas exactas para lo que es la medicación. Pero bueno, obviamente esto tiene un costo y eso hay que saber si se pueden conseguir en todos los países porque tal vez la importación no es lo más fácil. Entonces ahí pues inclusive en nuestro laboratorio hay una compañera que está haciendo un estudio de
de este tipo de ingesta voluntaria y ella estaba haciendo unas pruebas con saborizantes diferentes para ver la aceptación de los ratas y creo que eran ratas, sí, de estos medicamentos. Entonces, probablemente si en algún momento ella publica, pues genera también información para que ustedes puedan hacer los medicamentos, este tipo de geles en sus ambientes laborales sin tener que traerlos del exterior. La vía rectal también, es una vía que no es muy comúnmente utilizada, es una vía que se utiliza más en algunas otras especies como mayores, ¿verdad? Pero en radares está relatada algunos artículos donde se han utilizado. Es una vía que no tiene muy buena absorción, entonces por eso es que casi que no se usa, pero pues hay que mencionar la que existe. Normalmente lo que se hace es simplemente poner la boquilla de la jeringa o una cánula, tal vez, y se puede aplicar medicamentos a través del recto. La vía parenteral, entonces, como les dije, es la vía que se utiliza todo lo que sea fuera de la aplicación de medicamentos por vía oral. Entonces ahí pues tenemos que saber saber cuál es la jeringa más adecuada para poder administrar medicamentos dependiendo de la dosis. Entre más grande la jeringa, pues hay que considerar que también la calibración a veces es un poco más difícil de obtener, y fuera de eso, pues en los animales pequeños como las ratas y ratones, pues se utilizan más las jeringas de 1 y 13 ml. Y también tenemos que considerar el calibre de la aguja, porque dependiendo de la aguja, así entre más calibre tenga, o sea, si el número es más alto, la aguja es más finita y más pequeña. Entonces, en ese caso, pues nosotros trabajamos más en roedores con este tipo de calibres de 30 a 25 G, en conejos más o menos de 25 a 24 G, y ya en animales grandes como cerdos o perros o estos animales se pueden trabajar de 21 hasta 16 G. Para poder aplicar los medicamentos también tenemos que angular la aguja de formas diferentes para poder llegar a las áreas donde queremos inyectar los medicamentos. Si es por vía intramuscular, tenemos que hacerlo en un ángulo de 90 grados. Si es subcutánea, hay que angular un poco como 45 grados. Si es intravenosa, normalmente es casi que con un ángulo como unos 10 grados, y ya intradérmica es casi que al ras de la piel. Entonces casi que no hay que angular la piel, la aguja es casi que pegadita a la, a la piel. Como les dije, la vía subcutánea y cualquier vía hay que hacer la limpieza previa con una solución antiséptica. La más común es el alcohol, pero también se puede usar clorexidina y con un algodoncito. Tenemos que se puede aplicar tanto en la piel del dorso como en la piel de la nuca, y esas son áreas donde se puede expander bastante la piel. Entonces uno lo que hace es estirar la piel, hacer como un tipo de tiendita, y en el medio donde se hacen los pliegues uno coloca la aguja e inyecta. Siempre hay que hacer un poquito para atrás el émbolo para ver que no haya vasos sanguíneos, o sea que no salga sangre por la jeringa, y con eso podemos aplicar la medicación. Esta vía es una vía de absorción lenta, pero permite volúmenes bastante altos. Entonces, por ejemplo, es una vía para poner algunos medicamentos de vía subcutánea, fluidos, entre otros. La vía intramuscular es una vía un poco menos utilizada porque el problema es que tienen muy poquito músculo los ratones y las ratas. Entonces en esos casos se utilizan jeringas con agujas muy pequeñas con poquito volumen, y hay que tener cuidado porque aquí hay el nervio ciático. Entonces cuando digamos lo inyectamos, el nervio ciático pasa cerca de esta región. Si lo aplicamos mal podemos dejar el animal renco. Entonces normalmente se utiliza los músculos del semimembranoso y semitendinoso, se aplican en esa área, pero no tiene que introducirse mucho la aguja para poder llegar al nervio ciático. La vía intraperitoneal es la vía más utilizada, como les decía. Para eso necesitamos volcar el animal casi que cranealmente con la cabeza hacia abajo y exponer el abdomen. Normalmente ¿cómo se llama? Lo ponemos hacia abajo con la idea de que se puedan ir las vísceras hacia adelante. En este caso, lo que nosotros hacemos es,
partir el abdomen en una forma imaginaria en 4 cuadrantes y normalmente utilizamos el cuadrante, el inferior derecho del animal para poder hacer la aplicación de las medicaciones. Aquí se pueden aplicar dosis bastante altas. Aquí esto se puede hacer con una persona o 2 personas. Cuando es una persona es cuando se sostiene todo de la piel del animal, y si ya queremos hacerlo con 2 personas, alguien se puede sostener las patitas y la cola, principalmente en ratas que son animales grandes. En ratones es fácil de hacer solamente una persona. Normalmente escogemos ese cuadrante porque el ciego normalmente en 2 de cada 3 animales está del lado izquierdo. Entonces, si inyectamos del lado izquierdo en el cuadrante inferior, podemos introducir la aguja en el ciego y hacer, en vez de intraperitoneal, intrasecar la inyección. Una de las vías que utilizamos poco, pero que se pueden utilizar para ciertos estudios, es la vía intravenosa, que se utilizan las venas de la cola, que normalmente se encuentran a los lados de la cola. Uno lo que tiene que hacer inicialmente es calentar la cola. Primero restringir el animal, como ya les había explicado anteriormente, y luego tenemos que calentar la cola para vasodilatar los vasitos que están ahí. Entonces, para eso se pueden utilizar lámparas de color de luz infrarroja, porque la infrarroja no molesta al animal y calienta bastante bien. Se puede utilizar agua caliente, que se puede utilizar entre animal y animal. Tiene la desventaja que si nosotros no cuidamos la temperatura del agua, se pueden quemar. Y fuera de eso también tiene la desventaja que el agua se enfría. Entonces, entre animal y animal, si queremos tener una buena temperatura, tenemos que estar midiendo que la temperatura del agua no baje mucho, porque si no, entonces tenemos que volverla a calentar para no perder la temperatura de la vaso y poder vasodilatar bien esos vasos. Entonces, ¿qué es vasodilatar? Básicamente es abrir los vasos, estimular con calor que los vasos se abran, y entonces con eso vamos a tener una mejor flujo sanguíneo, y eso nos va a permitir poder administrar medicamentos de forma más fácil, porque la vía se va a hacer más grande. Como les dije, son un área donde no tenemos mucha posibilidad de administrar mucho medicamento, y siempre lo que tenemos que hacer es tratar de trabajar de la punta de la cola a la base. Esto básicamente con el fin de evitar que si por alguna razón nos equivocamos, podemos adelantar o sea, podemos dañar la cola un poquito, podemos generar un trombito aquí atrás, pero podemos seguir aplicando más hacia adelante la medicación. Esto nada más utilizamos agujas muy chiquititas, normalmente de un calibre de 30 o 26, y ahí lo que hacemos es casi que introducir la puntita de la aguja, casi solamente introduciendo en un ángulo casi que pegado hacia a la cola, y en el momento que sale una gotita de agua, de sangre, entonces en ese momento ya sabemos que estamos en la cola. No jalamos el émbolo porque el problema es que podemos colapsar la vena, y ya ahí ya podemos administrar el medicamento cuando ya estamos seguros que está en la vena, porque sale la sangre. Otra vía que se utiliza para poder hacer intravenosa la administración es la vía gingival, que se puede utilizar en el plexo que se encuentra aquí en la gingiva de las ratas y los ratones, entre los 2 dientes incisivos inferiores. En ese caso, a donde se ve este circulito, es a donde colocamos la aguja de forma también casi que pegando la aguja sobre los dientes, y ahí lo que hacemos es poder administrar medicamentos. En animales más grandes, como conejos, se puede utilizar las orejas para poder utilizar las venas de las orejas para inyectar medicamentos, o también para, pues, en algunos casos para colecta. Pero básicamente esta es una vía que hasta se puede canular para poder hacer administración de medicamentos de forma más sencilla. En el caso de ratones y ratas, se recomienda que si se va a hacer una vía intradérmica, pues se rasure el animal, y lo que se hace es aplicar la jeringa, con una jeringa casi que pegadita a la piel. Se aplica el medicamento de forma bastante lenta, tratando de entrar entre la
lo que son las primeras capas de la piel. Normalmente cuando se aplica bien se hace como una ronchita y por eso es que se rasura para poder ver bien el área. Si es un ratón, sí se recomienda que se anestesia. En ratas se puede sostener si son muy tranquilas, para que no tengan que estar peleando, porque es una vía que si se mueve un poquito la aguja para abajo ya no está intradérmica. Esta es la vía que se utiliza más para pues estudiar cosas sobre alergias y alergenos. Una vía que no, que se utiliza pues para ciertos experimentos como lo que son inoculaciones en rabia, es la aplicación intracraneal. En rabia pues se trabaja con animales bien pequeñitos y ellos inoculan casi que utilizando agujas, inyectándolas directamente en el cráneo. Como son cachorros o animales muy pequeños, pues el cráneo no está tan duro, entonces se puede aplicar. Sin embargo, pues es una vía un poco dolorosa, porque ahí está pasando también el hueso del cráneo. Entonces ahí hay que tener los cuidados de verificar que el animal no sufra mucho. Si no, también se pueden hacer aplicaciones intracraneales ya por medio de cirugías estereotáxicas, donde uno utiliza ya equipamientos para poder determinar coordenadas y aplicar los medicamentos en ciertas regiones del cerebro. Y por medio de ya uno lo que tiene a veces hasta que abrir piel y poder pasar con un driller o con un tipo de taladritos el hueso del cráneo para poder inyectar los medicamentos. Se pueden aplicar con cánula o inyección directa y con eso se pueden incluir también inyecciones de diferentes cosas. Inclusive se pueden inyectar células tumorales, entre otras cosas. La vía tópica es súper utilizada porque es una vía muy sencilla. Nada más se aplica medicamentos sobre la piel, pero también se pueden aplicar en diferentes órganos, en diferentes lugares como ojos, orejas, etc. Y luego tenemos la vía de colecta de muestras que, bueno, en este caso, pues tenemos que considerar también cuáles son los propósitos del estudio que vamos a tener y cuál es la especie más adecuada para hacer la colecta de muestras. Considerar la especie es muy importante porque a veces queremos colectar 10 mililitros de sangre y queremos trabajar con ratones. Entonces es un poco complicado conseguir volúmenes tan grandes en un animal tan pequeño. En este caso, pues hay que considerar tal vez si se pueden hacer volúmenes más pequeños o trabajar con otros tipos de animales. Ahí hay que considerar la cantidad de animales que hay que tener, el volumen de colecta que se quiere adquirir, cuánto se va a demorar en hacerse esa colecta, porque también existe el problema de la coagulación y también la hemólisis de la sangre, que es cuando se destruyen los glóbulos rojos. Y bueno, hay que considerar si la colecta de muestras necesita de ayuno o no, básicamente porque hay algunas muestras que tenemos que llevar al laboratorio y necesitamos que el animal esté en ayunos para que no se vean alterados sus parámetros. ¿Cuáles son los volúmenes totales de sangre que tiene un animal? Bueno, si ustedes saben, los ratones no tienen mucha sangre. El volumen total más o menos va de 1,8 a 2 mililitros en un ratón y en una rata más o menos de 16. En el caso de ratones de 20 gramos y ratas de 250 gramos. Entonces, esto es importante que consideren porque dependiendo del volumen de sangre total, así nosotros podemos hacer un muestreo de la sangre de estos animales. Entonces no podemos como sacar mucha cantidad de muestras porque si no podemos descompensar el animal. Entonces hay cuadritos como estos que en esta guía se describen, donde te dice más o menos cuánto es el volumen si vas a tener muestras consecutivas de sangre. Entonces, por ejemplo, si vas a tomar una muestra semanal, lo más que puedes sacar del volumen total es un 7,5%. Si ya vas a hacer un muestreo cada 4 semanas, vos puedes tomar hasta un 20% de la sangre del animal. Pero siempre es importante que cada vez que vayamos a colectar sangre, repongamos el volumen perdido por medio de la aplicación de fluidos que pueden ser latato o solución salina, que estén tibios, que no estén fríos. Entonces eso le va a permitir al animal reponer un poco la cantidad de sangre perdida.
Entonces aquí más o menos, por ejemplo, se puede aplicar por vía intrasubcutánea o vía peritoneal, más o menos una cantidad de 5 mililitros a 10 mililitros de salina, por ejemplo, de Ringer lactato en ratas cuando se hacen sangrados y en ratones de 0,5 a 2 mililitros más o menos. Y que los fluidos no estén fríos, porque si le ponemos si estamos con hipovolemia y le ponemos fluidos fríos, vamos a entrar en una hipotermia. Para la colecta de sangre tenemos que considerar el tipo de tubo que tenemos que utilizar. Es muy importante porque dependiendo del tipo de tubo, entonces así es el anticoagulante o no tiene anticoagulante. Entonces en ese caso, dependiendo de lo que queramos hacer, si es sangre total, suero o si queremos hacer plasma, necesitamos saber cuál es el tubo que vamos a utilizar y normalmente estos están diseñados con diferentes colores para que vos sepas qué traen adentro. Entonces ahí, si queremos hacer un hemograma, el tubo ideal sería los de frascos, los que tienen tapa morada o que tienen EDTA y los que no tienen anticoagulantes sirven más para lo que son bioquímicas sanguíneas, que son los de tubos de tapa roja. Hay que considerar que cuando vamos a hacer colecta de muestras, igual hay que considerar la edad del animal, cómo se van a almacenar las muestras, cómo se van a transportar, y pues otros temas del animal como el sexo, el linaje, cuánto estrés vamos a generar, porque el estrés puede alterar los resultados, igual que el estado de salud de los animales. Si uno no respeta ninguna de estas características y estos factores, puede ser que la muestra tenga alteraciones que nos vayan a afectar los resultados. ¿Cuáles métodos para la colecta sanguínea existen? Bueno, está el plexo retroorbital, está el submandibular, la vena safena, la vena gingival y algunos que son de terminales, como el de la vena yugular, la punción cardíaca y el de la vena hepática o cava inferior, que son cuando ya vamos a, digamos, hacer una colecta de muestra más grande y por el daño que generamos necesitamos eutanasiar el animal posteriormente. La punción del plexo retroorbital es una punción que se hace a través de la colocación de un capilar en el canto medial del ojo y se aprovecha la sangre que está en un seno venoso que se encuentra detrás de lo que es el ojo. Entonces uno introduce el capilar hasta el fondo, tocando como la pared donde se encuentra el huesito, y uno hace un movimiento circular con el capilar para romper los vasitos. Esta vía necesita, bueno, la aplicación de medicamentos como tetracaína, que es un anestésico ocular, y bueno, tiene sus desventajas, ¿verdad? Un problema es que puede generar una hemorragia en el ojo y eso puede generar pues incomodidad para el animal. Y fuera de eso, normalmente puede generar también lesiones en la glándula de Hader, que son las glándulas que producen la porfirina, que se encuentran ahí cerca, o hemorragias nasales. Entonces, es una vía que pues se ha dejado digamos, como ¿cómo es que se llama? De recomendar, y se han buscado otros métodos como la vía del plexo submandibular, que también es bastante sencilla, por lo menos en ratones, de poder capturar, de poder hacer. Básicamente uno lo que hace es hacer una punción en este plexo que se encuentra cerca de la mandíbula del ratón, que está, bueno, que uno se puede guiar por medio de este puntito alopécico que se encuentra en todos los ratones, y normalmente como como medio centímetro atrás, haciendo una línea recta entre el canto lateral del ojo y este puntito, a donde se cruzan ambas líneas imaginarias, ahí está el plexo. Tiene la ventaja de que es un área donde uno puede generar un sangrado bastante abundante, entonces se puede colectar bastante sangre. Normalmente lo que se hace es que se sostiene el animal de forma adecuada, no se necesita más que limpiar el área previamente y con una lanceta uno hace una picadura del área y normalmente sale bastante sangre. Para eso se pueden utilizar unos tubitos
que son, bueno, que tengan bajo volumen, para captar bajo volumen, como de 0,5, 0,25 mililitros, y ahí se puede captar la sangre del ratón para poder luego analizar la muestra. Finalmente, cuando se termina, con un algodoncito se hace presión y ya con eso se hace la hemostasia del área. También está la punción de la vena safena, que se puede hacer, digamos, rasurando el área de la patita. También se pueden contener los animales en un falcon, como les había explicado, para que no se muevan mucho. Y con una agujita también después de haber rasurado la pata, se puede punzar la vena y se puede colectar la sangre con uno de estos tipos de frasquitos. La de la gingival se hace la colecta igual que como se haría la vía de administración, punzando lo que es el plexo gingival que se encuentra entre los dos dientes incisivos del mandibulares, y básicamente lo que uno hace es esperar a que ingrese la sangre de forma tranquila, o sea, lenta, en el émbolo de la jeringa. Yo sí les recomiendo que cuando se van a trabajar con vías que tal vez demora mucho la absorción, la colecta de sangre, las jeringas vayan heparinizadas o que tengan algún tipo de anticoagulante si no queremos que se coagule la sangre, porque a veces estas muestreos pueden demorar un poquito y la sangre se puede coagular. Una vía que, aquí me equivoqué, esta es la yugular, la punción de la vía yugular se hace por medio de la yugular que se encuentra en lateral al cuello. Normalmente esta es una vía un poco complicada de realizar porque no se logra ver la vena en estos animales. Esta se utiliza mucho en hámster. Y lo que se hace es que se tiene que ir uno casi que anatómicamente a buscar a donde se da la bifurcación, donde llega la vena yugular, y introducir ahí la aguja y sacar. Es una vena que tiene pues un calibre un poco más grande, entonces puede sacar bastante sangre, pero en este caso pues se recomienda que sea para casos terminales. La más utilizada para colectas de muestra de alto volumen es la intracardíaca, la colecta por punción intracardíaca, que se puede hacer por medio de la punción ya sea lateral o ventral del corazón. Normalmente lo que hacemos es, si es lateral, se utiliza el cuarto espacio intercostal de las ratas o los ratones. Se pone el animal de lado y normalmente se entra de una forma perpendicular hacia el corazón, más o menos a donde se encuentran la unión entre la articulación condrocostal, que es a donde se termina la parte cartilaginosa de la costilla y inicia el hueso. Normalmente eso es casi que como por decir así, cerca de lo que es el codo. Entonces ahí uno ingresa de forma lateral y llega al corazón, y cuando uno ve que entra un poquito de sangre en la jeringa, uno empieza a jalar el émbolo. En ratas se puede utilizar una jeringa de 5 a 10 ml, no mucho más grande porque si no puede colapsar, y uno va jalando poquito a poquito hasta que el mismo corazón va latiendo y va llenando la jeringa. En el caso de los ratas se puede colectar por esta vía hasta 6 mililitros, dependiendo de la rata, si es muy pequeña, pues 3, 6 mililitros fácilmente. En los ratones, lo que hacemos es, básicamente a mí me gusta más esta vía que es como más hacia ventral, donde uno simplemente encuentra el cartílago del cifoide, que es el que se encuentra al final del esternón, y uno entra por uno de los lados y sigue recto con la aguja hacia el corazón, sin casi que angular la jeringa. Entonces ahí directamente va a chocar pues al ventrículo izquierdo del corazón, y entonces ahí empieza a salir también la sangre. Normalmente pues uno puede colectar más o menos unos 0,8, si se colecta fácil, 0,8 mililitros de corazón de un ratoncito.
más o menos esta es la visión de la que se puede hacer. Y este es el cartílago sifoides, que es el último que se, o sea, es el cartílago que se encuentra al final del esternón, que es este hueso que se encuentra aquí. Y por último, la punción de la vena cefálica o cava, que se puede hacer ya, esta es terminal también, igual la intracardíaca y la yugular. O sea que se tiene que hacer al animal posterior al sangrado. Y esta, digamos, es cuando ya, digamos, por ejemplo, tenemos que hacer alguna cirugía y queremos aprovechar que ya el animal está abierto. Entonces simplemente retraemos lo que son las vísceras hacia un lado y encontramos la vena hepática, que es la que está cerca del hígado, o la vena cava, que se encuentra pues aquí en la parte dorsal cerca de la columna, por debajo de la columna vertebral, y que pasa cerca de entre los riñones. Entonces, por ahí uno puede colocar una aguja ahí directamente en la vena y colectar volúmenes altos de sangre. Lo que hay que sí considerar es que esta vía, si usted la punza y la suelta, se rompe y sale toda la sangre. Entonces hay que tener bastante habilidad para hacerlo, o si no, tener una pinza ahí para poder bloquear la hemorragia, porque si, digamos, si no se hace de caudal a craneal, podemos perder la vida y simplemente el animal se muere desangrando. Entonces, en esto, después de la colecta, pues se tiene que terminar eutanasiando el animal. Ya para terminar, nada más considerar que cuando trabajamos con colecta de muestras o vías de administración, tenemos que tener ciertas pequeñas normas de bioseguridad para evitar accidentes. Una es que si, por ejemplo, estamos colectando algún medicamento de algún frasco y queda alguna burbuja o queremos sacar aire de la jeringa, no deberíamos hacerlo sin aplicar algún algodón o colocar la tapa de la jeringa, para que cuando nosotros saquemos el aire, ese producto no nos pringue en los ojos y nos pueda o en alguna parte del cuerpo y pueda ser nocivo para nuestra salud. Lo mismo no es recomendable que cuando por alguna razón A o B, lo ideal es nunca tapar de nuevo la aguja, pero si por A o B razón tenemos que tapar la aguja, nunca hacerlo con nuestros dedos, agarrando la tapa, sino que normalmente ponemos la tapa en una mesa, ponemos la aguja dentro de la tapa y la empujamos. Ya cuando está puesta la tapita, nada más la presionamos y con eso cerramos. Con eso evitamos luego punzarnos. Y si hay algún producto que puede ser nocivo para la salud de nosotros, también evitamos inyectárnoslo. Y fuera de eso, cuando ya terminamos de hacer el uso de estas agujas, siempre descartarlo en los contenedores especiales para punzocortantes. Bueno, básicamente esa sería la presentación. Espero no haberme pasado el tiempo, faltan 10 minutos, pero sigo un poco más rapidito. Voy a dejar de compartir por si quisieran hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Gilma. Sí, hay un montón de preguntas. Ah, la perica. Sí, bueno, tenemos un ratito, así que vamos a aprovechar. Respira, respira. Yo iba así como un poco porque me dijiste que era hora y media total, entonces yo dije, voy a ponerle No, porque muchas gracias. que voy lento. Pero sí, dime. Mira, con respecto a la manipulación, que vos contabas que ahora se está tratando de modificar el tomar de la base de la cola, hay una fuerte tendencia a utilizar este tipo de conos. Nos preguntan cuánto tiempo de habituación se requiere aproximadamente para la manipulación de los animales con los tubos. Realmente yo que lo he hecho en la práctica, es bastante rápido. O sea, los ratones tienen la tendencia a evitar de estar en contacto con nosotros. Entonces, si uno le pone el tubito y uno lo va empujando contra la pared del final, ellos se meten ya instintivamente. Entonces, con el tubito no hay tanto tiempo de habituación. Tal vez es más la persona el saber cómo manipular el animal. Pero eso es como muy intuitivo y normalmente habiéndolo hecho con 1 o 2 animales, ya después es mucho más sencillo. La copita, ese sí, digamos, sí dicen que 20 segundos por lo menos tener al animal escondidito entre las manos. Ya ellos se habitúan y eso ya se hace 1 o 2 veces más y ya el animal
se tranquiliza bastante. Entonces, es bastante sencillo el tema del tubo. Sí, también ayuda mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos ratones. Y lo que ayuda muchísimo es tener un tubo de cartón por cada jaula y poder Exacto. pasarlos con el mismo tubo. O sea, cerrarles de un extremo y poder pasarlos y así aplica para cuando tenemos muchos ratones, porque es muy buena la técnica, pero es verdad, cuando tenemos más de 100 o más de 1000, el tema de inversión de tiempo se hace como complicado. Pero yo lo que estoy viendo ahora es que al tener un tubo por cada jaula, modo de enriquecimiento ambiental permanente, se hace mucho más sencillo. Así que pónganlo en Así es. práctica, vale la pena. Sí. De hecho, Eh, para ti latinoamericano, no es lo sí, ideal, pero nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando terminamos de hacer los papeles toalla, estos que utilizamos para limpieza, sí, los exacto. cortamos y sirven bastante bien como enriquecimiento. Entonces estamos reutilizando un material que se iba a botar y se puede utilizar si no tenemos la empresa que nos provea directamente el papel de cartón para alrededores. Hablan de que Sí, a veces eso puede la goma, tal vez no es la más adecuada y todo el asunto, pero realmente es una opción que si en Latinoamérica no tenemos medios, es una forma de conseguir. Y si no, tubos de acrílico que venden, yo busqué cuál material era el más adecuado, que no fuera PVC, porque PVC sí es tóxico. Entonces conseguí una empresa aquí en Costa Rica que hace tubos de acrílico y entonces los corté y con eso estoy trabajando con las ratas. sí. Nosotros tenemos como un programa institucional de junta de conos de cartón. Entonces todo el mundo, le dejamos un gran barril afuera del bioterio y todo el mundo aporta semanalmente bolsas gigantes, Ujú. porque ahora que estamos todos en casa, o que ya no tanto, pero es más fácil, entonces los dejan afuera, nosotros los tomamos, los autoclavamos, los Exacto. esterilizamos y si vienen muy largos los cortamos y utilizamos eso. Así que siempre hay una forma como de arreglar, ¿sí? Exacto. Preguntan si en la infección subcutánea de un multivitamínico, por ejemplo, a varios animales se debe cambiar la aguja. Sí. En todas Sí, veces se tiene que todo. cambiar la aguja. Eso es como como con nosotros nos gustaría que nos estén aplicando medicamentos. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo. No solamente porque no sea lo más adecuado, sino porque el poder pasar una bacteria o algún patógeno de animal en animal o de inclusive también dañar la aguja y que ya después más bien le duela mucho el animal cada vez que se penetra porque ya no tiene filo, es parte de los riesgos de utilizar varias veces una Claro, misma aguja. sí. Así que ojo, a no reutilizar las agujas. Ujú. Preguntan también en qué cuadrante se debe inyectar la intraperitoneal. Es una pregunta del misón. Entonces, Derecho, de izquierdo. cuadrante inferior derecho. Recuerden que el ciego está al lado izquierdo, entonces siempre lo más recomendable es del derecho. No siempre está el ciego del lado izquierdo, pero es la forma más común. Entonces hay que tener cuidado de evitar el cuadrante izquierdo inferior. También preguntan si utilizar alcohol para desinfectar y dilatar los vasos sanguíneos para extraer sangre caudal de la cola es recomendable. Ujú. Sí, bueno, sirve para dilatar y fuera de eso sirve para limpiar. Y sí, uno ve mejor las cosas cuando uno pasa el alcohol. Entonces sí. Eh, Preguntan también si la vía gingival en ratas es bajo anestesia. Sí. Si usted le logra sacar sin anestesia, le doy un premio. No, y aparte es bastante doloroso, así que ojo, siempre con Nomás es anestesia. dolorosito. Sí. No, no, Sí. las ratas no se van a dejar, entonces sí tiene Mm, que ser bajo anestesia. Olvidé de dar ese detalle, tiene razón. mm. Em, Preguntan si conoces alguna vía recomendable para toma de muestra de sangre en hámster. En hámster, como les decía, la yugular es una de las opciones. También la gingival se puede utilizar. Las de las patas, la que es la vena safena. Y,
y la del corazón también. Mm. Y No bueno, la tenemos muchas vías. retrobutaria, que no es la más ideal, pero también se puede utilizar. Sí. Preguntan, ¿qué calibre de aguja es recomendable para punción en la vena hepática en ratas? ¿Cuál recomendaría? El calibre podría ser, normalmente esos vasos que no sea tampoco tan, de un calibre tan pequeño, tal vez un 21, tal vez 22, tal vez. Que no sea muy, muy pequeño, pero tampoco muy grande, porque sí se puede romper muy fácilmente. Gracias. La 22 es la que Preguntan, es celestita, creo. sí, es la celeste, claro. La verde es la 21. Mm. Ujú. Cuando se evalúan efectos de productos naturales que contienen constituyentes procoagulantes, ay, se me fue, aquí está. Se hace muy difícil obtener adecuados volúmenes de sangre para estas pruebas bioquímicas. Si tienes alguna sugerencia. ¿Me puedes volver a repetir la primera Sí, parte? Que no- consultan si cuando se evalúan efectos de productos naturales que contienen constituyentes procoagulantes, se les hace Ajá. muy difícil obtener volúmenes adecuados para estas pruebas bioquímicas. Si tienes alguna sugerencia. Sí, sí, tienen coagulación. Si es más complicado en ese caso, lo que tendría Mm, que verificar son vías donde se puede hacer una colecta, ya tal vez terminal, digamos, como el corazón, porque es a donde vos puedes encontrar volúmenes grandes y no se te va a coagular tan fácilmente la sangre. Entonces ahí sí habría que determinar el ensayo si es posible, porque a veces necesitamos colectas continuas. Y exacto. ahí sí te hace complicado, pero si hay procoagulación, entonces va a hacerse más difícil hacerlo por vías donde los volúmenes no sean tan altos, donde no se colecte volúmenes tan altos. Sí, además, como indicabas vos antes, ¿no? Elegir correctamente el modelo animal de acuerdo al volumen que tengamos que extraer, ¿sí? Ajá, Los ratones tienen muy poquito volumen, entonces quizás para este tipo de pruebas no sea el modelo adecuado. exacto, tal vez un conejo o un animal más grandecito, la rata inclusive, y ya si ya Sí, son animales, si se puede, pues un animal todavía mayor. claro. Consultan, ¿cómo recomendarías proteger una zona en la administración tópica para evitar que el animal se quite el medicamento? Eso es todo un tema. Sí. Nosotros hemos hecho varias situaciones porque, digamos, hay gente que lo que hace es inclusive suturar. Si ya, digamos, la protección tiene que ser casi que muy, muy, muy restringida, suturar algún apósito para evitar que el animal se quite el producto. Hay gente que utiliza gasas o alrededor del abdomen y todo eso, pero eso estresa mucho al animal y terminan quitándoselo. Y fuera de eso, también hay unas como ¿cómo se llama esto? Son como un tipo de compresas transparentes, como unos plastiquitos que se pueden aplicar también sobre la herida y se pueden aplicar con esparadrapo, pero los animales también se los llegan a quitar. Mm, Entonces ahí, digamos, si ya uno quiere algo más definitivo, tiene que casi que suturarlo. Si no, se puede, si el producto se puede absorber rápido, pues ponerle ese tipo de compresas y uno puede vigilarlos un rato para esperar a ver que no se los quiten, pero si es un problema con roedores, porque ellos siempre se van a querer limpiar y se van a querer quitar todo lo que nosotros le pongamos. Intentamos en alguna ocasión poner hasta collares isabelinos, hicimos unos en el laboratorio, pero los animales se estresan increíblemente. Entonces, si no se ponen bien, el animal, bueno, además de que se estresa, se pelea y a veces sí se lo comen o se lo tratan de quitar al rato por lo mismo, porque está muy estresado, a pesar de que tratamos de entrenarlos. Pero sí, es un tema complejo. Yo creo que lo mejor es a veces suturar si ya es que algo que se necesita por prolongados periodos. sí, No sé si vos sí, es has tenido verdad. alguna experiencia, Micaela. Sí, Hola. sí, lo mismo. Con un proyecto que involucraba también vía tópica y bueno, ahora tenemos uno por delante y hay unos anillos especiales de silicona
que uno puede suturar con 8 puntitos para evitar que los animales se saquen el medicamento o la sustancia que nosotros queremos administrar, y también lo que comentabas vos, estos apósitos transparentes, que creo que son de 3M, que se utilizan en humanos. Es muy difícil cortarlos, así que si los van a usar, compren del tamaño que van a poner, porque es muy difícil cortarlos. Pero al final se los terminan sacando, es verdad. Se los arrancan. No hay como algo Sí. así que quede fijo, muy difícil. Es muy difícil, sí, sí. Bueno, para terminar la última, porque ya nos fuimos de tiempo, preguntan cuál es la mejor hora para tomar una muestra de sangre para medir el cortisol. Supongo que en ratones. Bueno, es que todo eso va a depender mucho de todo lo que vas a hacer, y obviamente lo ideal es, porque es que, digamos, el cortisol es un problema con roedores, porque solo la manipulación del animal, ya eso te puede dar un pico, ¿verdad? Entonces, hay gente que inclusive colecta de las heces o el pelo, entonces de la sangre a veces es un poco complicado. Y fuera de eso tendrías que hacer la colecta con el animal dormido, entonces eso te puede afectar. Pero bueno, si se considera todo eso, realmente, y yo lo que diría no es tanto qué hora del día, sino que siempre se haga en la misma hora, para que los animales, si todos están en una misma situación y en el mismo horario, vas a tener resultados iguales. Y obviamente si te estás basando en un estudio anterior, pues basarte en el horario que la otra gente hizo para ver si se pueden repetir los resultados. Pero tienes que considerar que sí, que cualquier manipulación de los animales va a generar estrés, y eso te va a elevar y todas las hormonas del estrés del ratón y la rata. Entonces, tenés que haber habituado bien los animales previamente y considerar que todo ese tipo de cosas pueden alterar un poco los resultados que tengas. Muchísimas gracias. Bueno, quedamos hasta acá. Muchísimas gracias, Silma. Te Muchas gracias a pasaste, ustedes. como dicen acá. Buenísima tu presentación. Recuerden que va a quedar grabada para el canal de YouTube. Y vamos a hacer un receso, ¿cierto, Doris? De 5 minutos. Sí, vamos a un receso de 5 minutos y seguimos con nuestra siguiente capacitación, por favor, así que no se salgan. No se vayan porque es la última La de este última. ciclo. Así que no se vayan, vayan a buscarse un café, aprovechen para ir al baño y en 5 minutos nos vemos. 5 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Silma. Excelente, Con mucho gracias. gusto. Gracias. Bueno, un gustazo y saludos a todos por allá. Gracias, un abrazo. Nos vemos en 5 Gracias. minutos. Chao, chao. Chao.